Mi bici tenía un freno como este, un freno mecánico de un pistón, y yo lo que quería era un freno de 2 pistones. Estuve mirando varias opciones y al final me decidí por el Shimano hidráulico, que es el más famoso. Pero quería probar las otras dos opciones y compararla con el Shimano hidráulico, así que luego tuve el Topre, lo probé y tenéis la comparativa en mi canal. Ahora voy a probar el Zoom. El Zoom es un freno semi-hidráulico. Este freno se utiliza mucho en patinetes eléctricos, o como lo llaman en otros sitios, scooters eléctricos. La mayoría de manetas de los patinetes tienen un interruptor, y ese interruptor lo que hace es que cuando estás frenando desconecta el motor. Si cambias la maneta por una maneta hidráulica, tiene que llevar ese interruptor, por eso muchas veces se le pone esta pinza y te ahorras de cambiar todo el juego entero de la maneta. Yo había probado frenos mecánicos y frenos hidráulicos, pero nunca había probado un semi-hidráulico, así que me interesaba mucho saber qué potencia de frenado tenía y sobre todo me daba mucha curiosidad el tacto de la maneta, cómo iba a ser. También voy a comparar cómo se cambian las pastillas de freno, que es algo muy importante, ya que tengas el freno que tengas, cuando se gasten las pastillas tendrás que cambiarlas. Como veis te viene con un adaptador. Esto solo vale para algunas bicicletas, en mi caso no hace falta, pero si lo ponéis en algún patinete, puede ser que te haga falta otro tipo de adaptador. Si utilizáis el adaptador, que sepáis que viene con estos dos tornillos. Este es el Topre, que te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre este freno porque lo enseño más en detalle y lo comparo con el Shimano. Este es un freno muy simple, mecánico, que tiene 2 pistones. Y algo que llama mucho la atención es que tiene pastillas ventiladas y es el más económico de estos 3. Viene con 2 tensores, uno en la pinza y otro en la maneta. Este es el famoso Shimano hidráulico, es el más económico de la marca Shimano. Este es el más caro de los 3, pero es el único que venía con la maneta. Y venía purgado y listo para montar. Este en concreto es el que llevo utilizando desde hace bastante tiempo y funciona muy bien, es muy fiable, pero tengo que decir que solo tiene un tensor, que es este tornillo de aquí. Ahora toca hablar del zoom. Lo primero que voy a hacer es quitar este adaptador. Lo primero que me di cuenta cuando lo tuve en la mano es que no tenía junta. Era todo de una pieza. Si lo comparo con el Shimano, vemos que este tiene una junta por la mitad. Esto si fuera un freno mecánico no es importante, pero como los dos son hidráulicos, tienen líquido, cuanto menos juntas mejor, porque evitamos fugas. Aún así el Zoom tiene la junta del cilindro hidráulico y otra junta del brazo hidráulico. Esta pinza tiene 2 tensores, una en el brazo y otra en el cable. Y hay que sumarle el tensor de la maneta. En verdad, si el cable está bien puesto, con un tensor ya es suficiente. Pero bueno, yo prefiero que tenga varios tensores y si no lo utilizo, mejor, pero ahí están. Para cambiar el líquido de frenos tiene 2 tornillos, uno de entrada y otro de salida. Este freno, como es nuevo, ya venía con su líquido. No he tenido ni que cambiarlo, ni que ponerle líquido, ni nada. Está listo para montar. Y esta tapita de aquí roja no la giréis ni nada. Yo tal y como venía, ahí se ha quedado. Por lo general, cambiar las pastillas de freno suele ser fácil. En el caso de Shimano, tiene un pasador, hay que ponerlo recto y al quitar el pasador las pastillas salen por debajo. Yo en el vídeo del Topre dije que había que quitar la pinza para sacar las pastillas, pero varios suscriptores me comentaron que no hacía falta sacar la pinza, que solo quitando la rueda ya salían por debajo. Así que muchas gracias por vuestros comentarios. El Topre tiene un mecanismo totalmente diferente, va con un tornillo y las pastillas salen por arriba. Es muy importante que a este tornillo le pongáis fija tornillo, porque si no se podría salir y es muy peligroso. Este freno, que es el más económico de los 3, me sorprende que sea el único con pastillas de freno ventiladas. Como veis, la superficie de la pastilla es un poco más larga y más estrecha si la comparamos con el Shimano. El Zoom tiene un pasador como el de Shimano, es un poco más largo y es un poco más duro, cuesta más de doblar. Es muy importante que la parte redonda la pongáis donde está el brazo hidráulico, porque si no se podría romper la junta de goma. Estas pastillas salen por arriba, como las del Topre, que para mí es mucho más cómodo, porque aunque quitar la rueda sea un segundo, si me ahorro de quitar la rueda, mucho mejor. Pero a diferencia del Shimano, el pasador está en un lateral, y esta pastilla tiene 2 puntos de apoyo, una en el pasador y la otra apoya directamente en la pinza. Déjame en los comentarios qué mecanismo te gusta más. Estas pastillas no están rayadas como las otras porque aún no se han estrenado, están completamente nuevas. Aquí veis la diferencia de pastillas.
La Zoom y la de Shimano se ven de mejor calidad que la Topre, pero me gusta mucho que la Topre venga con pastillas ventiladas, cosa que los otros dos frenos no traen. Aquí tenéis las diferentes patillas, que entre ellas no son intercambiables. Y aquí tenéis los dos pasadores y el tornillo. Aquí se ven bien los pistones. El Zoom tiene los pistones huecos y solo apoya el borde. El Topre los tiene planos. Mientras que el Shimano es muy parecido al Zoom pero con el borde más gordo. Cuando monté el Zoom en la bici, mirad qué me pasó. Esto no me había pasado nunca con ningún freno, no sabía lo que era y no entendía por qué me tocaba el disco con la pinza de freno. Y mirando me di cuenta de esto, que este freno es para disco de 120, 140, 160 y 180. Y yo tengo montado el Shimano de 203. Así que este freno no es compatible con disco de 203. Pero bueno, yo ya que lo tenía quería probarlo de alguna manera. A mi bici eléctrica, que también tenéis en el canal, le cambié el freno delantero y le puse un Shimano de Ore. Y el freno antiguo me di cuenta que tenía una arandela de 3 mm que me venía perfecta. Y luego por casa tenía otra de 3 mm y le puse una arriba y una abajo. La pinza hay que ajustarla para que las pastillas no vayan rozando y haciendo ruido con el disco. Lo que se suele hacer es con la bicicleta parada dejar la pinza suelta, frenar y donde se queda la pinza apretar los tornillos. Yo aún así estoy acostumbrado a centrarlo a ojo, que eso lo explico con más detalle en el vídeo de la pinza Topre. En el final del cable hay que poner un casquillo para que no se deshilache y se aprieta con esta prensa. Con la separación de 3 mm ya el disco ya no rozaba con la pinza. Pero fijaos qué pasa con la pastilla de freno. Al separarlo 3 mm también se ha separado la pastilla de freno y de la superficie de frenado del disco pierdo casi la mitad interior. Cosa que el Shimano hidráulico de serie ya no me da ningún problema con el disco de 203. Y la pastilla de freno toca toda la zona de frenada del disco. Bueno, una vez ajustado el zoom ya solo me quedaba probarlo y como siempre está aquí el mejor ayudante del mundo. Cuando lo tenía todo listo me fui con un amigo a la montaña a probar la bici. Le hice un rodaje para que las pastillas asienten bien. Es muy importante porque si no las pastillas se cristalizan, las tienes que lijar, ya no quedan bien y ya el freno nuevo ya no te frena como debería. Y el pedal que enseñé en el otro vídeo va muy bien, pero cuando se te escapa, no veas. Cuando ya tenía el rodaje bien hecho, había que probarlo como se merece. Conclusiones. El que tenga un freno mecánico de un pistón y quiera pasarse a dos pistones, de estos tres, ¿qué freno recomiendo yo? Para empezar, el freno Topre es un freno simple, económico, fácil de mantener y con una frenada correcta. La fuerza que hay que hacer es de freno mecánico y la frenada está bien. Pero por un poco más tienes el Zoom y el Zoom sí que se nota la diferencia con el Topre y bastante. Tiene mejor frenada y hay que hacer menos fuerza en la maneta. Aún así la maneta es claramente un tacto mecánico. Es un poco más suave que el Topre, pero claramente es mecánico. Si tocas la maneta hidráulica y la del Zoom, hay una diferencia clara. Decir que el Shimano aguanta muy bien el paso del tiempo, y eso no puedo saberlo con el Zoom y el Topre ya que son nuevos. El Zoom clava muy bien, mucho mejor que el Topre, pero es mejor freno de Shimano ya que hay que hacer menos fuerza para la misma potencia de frenado. Así que si montáis el Topre o el Zoom tenéis que montar manetas largas que quepan más de 2 dedos, porque con 3 dedos frenas más fuerte y te carga menos el músculo del brazo. Cuando me cambié el freno no encontré ningún vídeo que comparara estos 3 frenos, así que por eso he hecho este vídeo, por si alguien más tiene la misma duda, que sepa qué freno le interesa más. Y ya sabes, compártelo con tus amigos, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.